Lo que vamos a tratar de escribir es el contenido de este seminario de sísmica de pozo. Y se llama sísmica de pozo por una razón que en un pozo de petróleo deben colocarse sensores o fuentes. Las condiciones para este seminario es que, los alumnos deben presentar los temas que les corresponda, que elijan entre un grupo de temas que yo distribuyo y que estos deben estar en contenidos y en forma de exhibirlo en forma correcta. Para eso van a recibir todo mi apoyo durante la presentación. Se exige por reglamentación una asistencia del 80 al 80% de las clases. Y después, en correlatividades, se está establecido que debe estar aprobada sismología y aprobada la cursada, o deben haber por lo menos empezado a cursar métodos sísmicos de prospección. Para rendir el examen deben haber aprobado la cursada de esta materia, pero para cursarlo, con haber empezado a cursar métodos sísmicos, es suficiente. Y el examen se aprueba dando uno de los temas que hayan dado los otros compañeros del curso, que serán sorteados entre 5 temas que yo elijo dentro de esos 48 horas antes del examen. Bueno, para que tengan una básica idea del contenido, yo me hago cargo de toda la parte de clasificación de técnicas de sísmica de pozo y tiros de control, un panorama del perfil sísmico vertical, de generación de imágenes, equipamientos, y bueno, ya acá empiezan algunos temas que son de importancia para desarrollar, que son algunas aplicaciones de la sísmica de pozo y después técnicas de sísmica de pozo en la descripción de yacimientos. En particular, los temas de exposiciones que ustedes deben elegir son el perfil sónico o acústico, que es un perfil de pozo que se saca en intervalos de pozo amplios actualmente, donde se mide por refracción la velocidad de las formaciones que va atravesando la herramienta. Esto no es un BCP, sino que es un cilindro metálico que tiene fuentes y receptores y mide el tiempo de tránsito desde la fuente a los receptores. Luego está el perfil de densidades. El perfil de densidades con el sónico acústico que me da velocidades permiten calcular la impedancia acústica como producto de la inversa del perfil sónico que mide en microsegundos por pie. Entonces lo debo transformar a escala de velocidades y la densidad. Después el perfil de resistividad también lo damos porque hay una vinculación entre el perfil sónico y el de resistividad, que es un elemento muy importante para la correlación de las formaciones del pozo con la respuesta sísmica que obtenemos. Otro valor importante que se obtiene es el factor Q de atenuación, que se puede hacer por intervalos en donde se ancla la herramienta en el pozo. Entonces tengo una medida directa del factor Q de atenuación que afecta obviamente más las altas frecuencias que las bajas de forma londícula y hace perder energía. Después hay un tema que es calibración del sónico. Como el sónico viaja a velocidades más altas que la sísmica de pozo, entonces
y que la sísmica de superficie, ese sónico es más rápido que la sísmica de superficie. Y yo voy a usar el sónico para correlacionar la sísmica de superficie. Entonces, calibro las velocidades del sónico a las de la sísmica. Después hay una etapa que es muy propia de la sísmica de pozo, que son los ruidos de la sísmica de pozo, que no son los ruidos que existen en la sísmica de superficie, que son la onda aérea y el ground roll, sino el más peligroso es el denominado ondas tubo, que es el acople de la onda de Rayleigh con la columna de fluido. Y luego viaja una señal de presión dentro del pozo que genera una onda de gran amplitud, casi no cae en su amplitud porque el pozo es una guía de ondas, y entonces enmascara las ondas que a mí me interesa rescatar. Bueno, después hay un tema importante en sísmica de pozo, sobre todo, que es la anisotropía sísmica. La anisotropía, como ustedes saben, es la variación de las velocidades con la dirección. Se describen tres tipos de anisotropía. Se describe también la forma que hay de calcular parámetros de anisotropía y se trata un poquitito cómo hay que tratar los ejes de la herramienta. Las herramientas tienen un eje vertical y dos horizontales para poder trabajar adecuadamente con los datos de sísmica de pozo. Luego hay un tema que es la sísmica de pozo 9C. Esto, claro, nosotros conocemos tres componentes, pero si yo le sumo una componente vertical compresional y dos componentes a la fuente horizontales en dos direcciones a 90 grados, tengo tres fuentes con tres componentes. Son 9 entonces componentes que tiene el BCP. Y entramos a una aplicación muy difundida hoy con vaca muerta, que es la microsísmica, donde la microsísmica intenta describir el desarrollo de las fracturas. Después hay un punto que no es muy usado, pero es la tomografía sísmica, donde se usan dos pozos para colocar fuentes en uno y receptores en el otro y hacer como una tomografía entre los dos pozos. Y por último, es un desarrollo que está tomando impulso en estos últimos años, que es el uso de sensores de fibra óptica en la sísmica de pozo. Entonces vamos a ver qué características tienen, cómo se diferencian de los geófonos y acelerómetros, y eso es otro tema que tendrán para elegir. Bueno, las técnicas de sísmica de pozo empezaron con tratar de medir una velocidad vertical en un pozo medido en profundidad, donde ese pozo medido en profundidad entonces me permite tomar velocidades interválicas entre dos posiciones del pozo, y eso es lo que se llama check shot o ley de velocidad. Luego se pasa a una operación un poco más nutrida que tiene intervalos fijos, constantes y muy cortos en el pozo. Esto permite separar las ondas descendentes, que son las que permiten medir la velocidad, de las ondas ascendentes, que son reflexiones. El BCP permite generar una traza real en el pozo sin las distorsiones que tiene la sísmica de superficie y libre de múltiples. Entonces es un elemento de control de calidad y de identificación de eventos en el pozo. Luego pasamos a imágenes donde se aparta la fuente del pozo y los puntos de reflexión varían. Si yo registro como un BCP, nada más con la fuente alejada, va modificándose el punto de reflexión. Otra estrategia es dejar
un punto de recepción en la profundidad y mover la fuente en superficie, es el walk-away. Bueno, no solamente la sísmica a pozo da una velocidad, sino que da una traza. Y no solamente puede dar una traza con modificaciones en la forma de registrar, sino que puede obtener una imagen. Bueno, ¿qué fuentes se usan? En el mar, sobre todo, y a veces en tierra, se usan cañones de aire. El cañón de aire recibe aire a presión en una cámara y esta cámara, en un momento en que alguien ordena el disparo, abre ventanas y surge una burbuja que impacta en la masa de agua y genera una presión, una señal compresional, que es una onda P que viaja en todas direcciones. Esta es la respuesta de la perturbación, donde aparece la primera perturbación, que es la explosión de la burbuja, y esta es la reflexión del cañón de aire en la superficie del agua. Así que conforma un dipolo, y este dipolo muy estrecho es la undícula. Después aparecen oscilaciones de la burbuja comienza a oscilar y entonces manifiesta estas variaciones de amplitud, que pueden ser canceladas con una operación de convolución o pueden ser canceladas con un diseño apropiado de las fuentes. Bueno, y después la otra forma que tenemos de registrar es con camiones vibradores que no requieren perforar un pozo para enterrar el cañón de aire en tierra, sino que apoyan la placa. Mientras llegue el camión, mientras haya un camino para que llegue la fuente, se puede registrar. La forma que tiene esa señal, luego de una cross correlación, es una ondícula simétrica muy estrecha, producto del colapso de todas las frecuencias que fueron inyectadas. Y esas son las dos fuentes más usadas. Ahora, en herramientas, el diseño tiende a que idealmente sea un punto. Ese punto no tiene masa, no tiene longitud, así que no perturba la medición. Si yo pudiera poner un punto receptor en la pared del pozo, cualquier movimiento de la pared del pozo pegada a la formación no se vería alterada por la masa. Bueno, eso es imposible porque los sensores deben tener cierta volumen, el geófono debe tener un brazo de anclaje, entonces todo diseño lleva a que sea lo más corto posible y más liviano posible. Acá vemos un sensor típico, el más desarrollado, donde el cuerpo de la herramienta es largo, mide como 5 metros, pero la unidad sensora, que es la que se desprende del cuerpo, que entra en contacto con la formación, tiene en un caso 50 centímetros y en el BSI tiene 29 centímetros, 30 centímetros. 30 centímetros frente a los 5 metros es una herramienta mucho más liviana, mucho más corta. Entonces, los modos normales de vibración de la herramienta están en una frecuencia mucho más alta que las que se inyectan en un barrido sísmico o en un ergan. Bueno, acá tenemos un registro de BCP, acá tenemos la doble cañería de superficie y el BCP medido en profundidad, esta es una medida de profundidad, vemos que cuando la sonda está metida en la parte profunda, el tiempo que se mide en la horizontal es más largo que cuando está cerca de la superficie. Esta pendiente que aparece, esto es profundidad y esto es tiempo, es una pendiente, llamamos positiva, por una razón. Esta pendiente crece cuando crece la profundidad. Bueno, acá podemos ver dos cosas. Una cosa es que acá hay un conjunto de niveles que tienen ruido. Esto es porque la cañería de superficie, en este caso, no estaba bien cementada. Entonces,
se alcanza más o menos a ver la tendencia, pero todo es ruido. Esos son problemas que hay que evitar, hay que tratar de que el encabezamiento, la cañería, esté bien cementada a las paredes del pozo. Acá vemos que funciona normalmente y hay señales ascendentes y hay señales descendentes convertidas de onda P a S. Entonces, el campo de ondas descendentes, S es más lento, entonces se empieza a separar. Acá vemos otra onda S que está por arriba. Y la onda S, la onda P que se refleja y la onda S que se refleja siempre aumenta en el tiempo a medida que van hacia arriba. Entonces, este es el caso típico de un BCP donde aparece todo tipo de onda. Aparece ondas P, ondas S, ascendentes y descendentes. Acá vemos un nivel que tenía tal vez algún problema en el diámetro del pozo y ha desarrollado un ruido. Así que la sísmica de pozo no tiene los ruidos de la sísmica de superficie, pero tiene ruidos y hay que tratarlos en el procesamiento. Acá vemos otro caso de un BCP donde también vemos el tren de ondas descendentes. Acá hay ondas que tienen una pendiente casi constante, que no siguen la tendencia en aumento de la velocidad, y esta es una onda tubo. Bueno, entonces, dentro de lo que tenemos en el BCP hay distintos tipos de ruidos que hay que ver qué estrategias se llevan en la operación para que solamente esté la onda ascendente y las ondas reflejadas que acá se notan sin tanta basura metida en el medio. Bueno, hay otra herramienta que habíamos nombrado era el sónico. El sónico es una herramienta que tiene una región donde hay fuentes y receptores. Entonces, la señal va refractada y llega a los receptores. La distancia que hay entre receptores es igual a la distancia que va a tener la señal en el paso en la pared del pozo. Entonces, es posible registrar la velocidad interválica en intervalos de pocos centímetros con esta herramienta que trabaja con una fuente de muy alta frecuencia. Estas herramientas también tienen fuentes transversales que permiten que no emita solamente ondas P en la dirección del pozo, sino ondas S que van a ser transversales al pozo. Acá vemos dibujado el pozo, cómo queda después de haber energizado con pares de fuentes que están ubicadas a ambos lados de la herramienta. Sacude el pozo transversalmente. Esta onda transversal es una onda que es típica de una guía de onda, pero se encontró que a relativa a bajas frecuencias para el sónico, la velocidad de esta señal transversal, que es guía de onda, es igual a la velocidad S de la formación. Entonces, las herramientas han sido diseñadas por distintas compañías para que vibren a alta frecuencia, pero de esas altas frecuencias que son desde 5 kilociclos, 3 kilociclos, digamos, hasta 8, sean bajas, porque en bajas frecuencias esta herramienta mide velocidades S. Bueno, lo que se pretende siempre es combinarlo con una herramienta de densidad donde se trabaja con una fuente en un punto que emite rayos gamma y esos rayos gamma son registrados en dos receptores. La velocidad con que cae la señal en el segundo reflector con respecto al primero es una indicación de la densidad de la formación. Entonces, hay una calibración de las cuentas que manda la fuente y qué cantidad de cuentas llegan al primero y al último. Se saca una relación de esas cuentas y se puede estimar la densidad de la formación. Bueno, con respecto a la anisotropía,
que es algo que puede sacarse con el BCP, hay una serie de parámetros que determinó Thomson que se basaban en medir la velocidad vertical que sale de un BCP y la velocidad horizontal que sale de una disposición de fuentes en superficie. Si tengo la herramienta siempre en este lugar, la velocidad vertical es constante. Lo que varía es la velocidad horizontal para que me dé un cambio de velocidad que depende de la anisotropía. Si la velocidad horizontal es distinta de la vertical, va a resultar que cuanto más lejos esté la fuente, más tarda en llegar la señal al punto de recepción. Entonces, se puede calcular la anisotropía mediante modelos. Acá hay una serie de modelos que aproximan esta serie de puntos y cuando yo perturbo los valores de Thomson, encuentro que esos valores de Thomson describen una curva que coincide con lo observado. Es una forma de determinar parámetros de anisotropía que son muy útiles en la migración de sísmica de superficie en profundidad, que corrigen grandes errores en el cálculo de la profundidad. Bueno, para que tengan un poquitito de idea, los parámetros que entran en juego corresponden a la velocidad vertical P, la velocidad horizontal P, esto se saca del walkaway, y eso permite sacar el parámetro epsilon. Cuando yo tengo una velocidad de normal move out que se saca de las velocidades sísmicas, yo tengo la velocidad vertical de un BCP y la velocidad normal move out una profundidad, y puedo sacarle el valor delta. Y ya tengo resuelto casi, tengo una velocidad horizontal, una velocidad vertical, tengo otro parámetro que es el parámetro delta. Prácticamente puedo calcular los parámetros simplificados de anisotropía. Esto corresponde a anisotropías débiles y sirven para corregir distorsiones que se dan en la sísmica de superficie. Bueno, hay otro elemento también que tiene la sísmica de superficie, que es la posibilidad de separar ondas P y ondas S. Entonces, como la onda S se parte, se genera, se convierte a partir de la fuente P, uno no elige qué zonas convierte en gran cantidad de ondas PS, sino que suceden y se registran. Entonces, uno puede llegar a sacar este tipo de dato que tiene que ver con la onda S en un BCP. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, que las ondas S en realidad tienen distinta velocidad, tienen primero distinta velocidad y después distinta respuesta, porque la onda P solamente depende del módulo de deformación transversal sobre la densidad, mientras que la onda P depende del módulo de compresibilidad del módulo de deformación transversal dividido la densidad. Entonces las dos respuestas suelen ser distintas, como vemos acá en la misma escala, que prácticamente este tren de ondas no se parece, salvo en las grandes interfaces, en el valor que tiene la impedancia acústica S. La velocidad de la onda P sacada del BCP y de la sísmica permite una correlación razonable entre ellos. Bueno, y por último entramos en la microsísmica. La microsísmica se usa para delinear el desarrollo de una falla en formaciones que nosotros queremos fracturar. Hay que evitar que la fractura cambie de una formación a otra, o que la fractura se corra hacia un lado, o que se canalice por una interfase. Eso se puede monitorear escuchando los ruidos que causa la roca al romperse. Esto es sismología en escala pequeña,
donde vamos a detectar la llegada de esas señales a unos receptores y vamos a poder identificar dónde se produjo el evento, dónde se produjo la ruptura, y vamos a ir mapeando el desarrollo de la falla. Bueno, por último está la tomografía como gran cosa de técnica que se basaba al principio en tratar de medir los tiempos que transcurrían desde un lado donde tenía la fuente y los receptores. A medida que iba corriendo los receptores, resulta que había puntos en el medio que eran atravesados por un conjunto de trayectorias distintas. Ese tipo de modelo, que es el modelo de tomografía de rayos, permite por inversión de datos determinar las velocidades en celdas dentro de este ambiente y permiten determinar entonces cambios que no son detectados en la sísmica de superficie. ¿Por qué? Porque la tomografía entre pozos permite discretizar capas del orden de 5 metros, de 5 centímetros. Entonces, este tipo de trabajo lo que va a permitir es cambios sutiles, pequeñas barreras de permeabilidad, detectarlas. Pero también se extiende a otra técnica. Acá hay una reflexión. Acá seguramente hay una reflexión para arriba. Entonces, acá vemos algunas reflexiones. Entonces, cuando yo trabajo con reflexiones y las migro, obtengo esta imagen, que es una imagen de mucha más resolución que la sísmica de superficie. Entonces, vamos a analizar qué limitaciones tienen para que no pueda ser usada en todos los campos y qué grado de errores se pueden cometer cuando no se toman las precauciones de diseño entre uno y otro. Bueno, entonces, lo que no puse acá es los sensores ópticos, porque ya forma parte de las presentaciones, pero es una gran revolución que hay ahora trabajar con sensores ópticos porque reduce mucho el tiempo de registro en un pozo. ¿Cuál es la contra que tiene? Que como miden llegadas de señales de presión que modifican la fibra óptica, entonces no son direccionales como un geófono. Eso lo vamos a analizar. Bueno, entonces, el objetivo que yo me propongo para este seminario es que traigan todos los conocimientos que ustedes ya vieron en sismología y en métodos sísmicos de prospección, en procesamiento digital de señales, que ya los tienen, y cómo esos se combinan en esta parte de técnica, que es simplemente una combinación distinta de fuentes y receptores para dar una respuesta distinta y complementaria. Entonces, también tiene otro objetivo, que es, vamos a simular una situación laboral donde en una empresa se asigna a una persona, a un grupo de personas, la responsabilidad de cumplir un objetivo. Por ejemplo, estudiar una técnica. Entonces, la presentación que ustedes hacen debe cumplir con ciertos requisitos que no son transmitir las dificultades que ustedes tienen para interpretar algo, sino las notas esenciales de cada tema, que es muy difícil. Eso van a recibir mi apoyo para tratar de depurar las presentaciones a lo que debería ser una presentación de media hora, 45 minutos, donde ustedes dan las notas esenciales de cada tema y advierten de los principales riesgos y de las principales ventajas que tiene la técnica, que es como tendrían que hacerlo en una compañía. En una compañía no van a tener 6 días para presentar un tema, sino que van a tener un rato
donde van a exhibir el proyecto que tienen. Y depende de cómo lo exhiban, va a ser comprado por los jefes o no. Cuanto más proyectos sean aceptados, mejor perfil tienen en la compañía. Bueno, entonces hay una serie de temas que están para investigar. Uno es, ¿cuál es el mecanismo de generación de ondas S para incidencia normal? Nosotros sabemos que la onda S se convierte en un medio elástico e isótropo para un ángulo en donde están proximidades y supera el ángulo crítico. Entonces, ahí tengo ondas S. ¿Por qué cuando hay ángulos que son menores a un grado, el BCP produce ondas S? Este es un fenómeno real. Quiere decir que alguna de las hipótesis que manejamos no es válida en este caso. ¿Qué hipótesis hay que manejar para describir esto? Este es un tema que empezó a trabajar Patricia Gosselino y que está todavía en camino. ¿Cómo diseñar un operador de deconvolución para que opere en todo el campo de ondas ascendentes? Bueno, por ahora lo que tomamos es la onda descendente y deconvolucionamos en ese nivel donde fue registrado las ondas ascendentes de ese nivel. Pero en ese nivel llegó información desde abajo que tiene otro tipo de múltiples. Entonces, ¿cómo hago yo para describir un sistema de convolución que pueda deconvolucionar cada ventana de tiempo del BCP con el pattern de múltiples que fue acumulando en su viaje? Y después hay un tema que no está resuelto todavía, es cómo hacer estable una determinación del factor Q o inverso de atenuación. Hasta el momento hay varios trabajos que se hacen. Uno es medir el espectro entre dos niveles y sacar de esa pendiente que hay del cociente del espectro una relación con el Q. Hay quienes hacen inversión de datos tratando de ajustarlo. Ninguna de esas es definitiva, ninguna de esas tiene la precisión que uno desearía. Este es otro tema que es digno de investigación dentro de la facultad. Así que el que quiera meterse en estos temas sabe que estos temas son de difícil resolución hasta el momento para alguien que trabaja, pero que podrían ser un tema que estimule la investigación dentro del observatorio. Bueno, con esto terminamos y bueno, Gracias, ya hay Eduardo. un grupo de gente que se ha inscrito, numeroso, así que agradezco a los alumnos que han optado por este seminario. Buenísimo, muchas gracias, Eduardo. Bueno, de nada, y cualquier duda que haya o pregunta Sí, adicional, me pueden dirigir a mí la pregunta y yo Dale. Te contamos que lo vamos a grabar, igual lo vamos a subir, eso sí. Bien. Para que esté bien. para que lo puedan ver también. Bueno, Si nadie tiene consultas, ninguna duda. Si alguien tiene consultas, adelante. Yo tengo un par de dudas. Sí. En primer lugar, ¿hasta cuándo hay tiempo para anotarse, si es que sigue habiendo tiempo para el dictado de este año? Mira, yo creo honestamente que dada la circunstancia de esta pandemia, habrá tiempo hasta mediados de la semana que viene, a pesar de que yo empiezo el lunes. Tendrían que anotarse hasta esta semana, pero yo creo, no sé, no soy autoridad, no sé qué decidirán, pero en esta semana también pueden anotarse, seguro. Bien, buenísimo. O sea que arranca el lunes ya. El lunes empezamos a las 4 de la tarde, creo. Bien, genial. Y una pregunta más bien de la materia. Sí. ¿Es todo más bien teórico o son análisis bastante parecidos a lo que es sísmica, a métodos sísmicos, digamos,
con No, análisis matemáticos y no, no. análisis... Esto es lo que ustedes hayan aprendido volcado a una técnica. Van a aprender técnicas, así que es muy, podemos decir, práctico en cuál es el objetivo del curso. Es saber cómo doy respuestas a la industria en sísmica de pozo. Así que es netamente práctico y aparte yo les doy unas 2 o 3 prácticas para que calculen algunas cosas bien prácticamente y bueno, ahí se enfrentan con el conocimiento. Ahí tienen que saber algo de procesamiento digital de señales, es una pavada lo que tienen que saber, cuando se los digan dicen, ah, era eso, sí, era eso. Entonces, vamos a tratar de ver cómo en una cocina combinamos los componentes para que este desarrollo concluya en sísmica de pozo. Porque esto es propagación sísmica, es procesamiento digital de señales y son métodos sísmicos. Así que son dos materias que ya cursaron y una que están cursando, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, de nada. Bueno, si no hay más preguntas, te Bueno, agradezco, Eduardo, por la charla, por tomarte el tiempo, por no, dictarla ningún en esta problema. situación complicada. Así que bueno, cualquier cosa nos mantenemos en contacto. Bueno, algo que quiero comentar es el siguiente. Yo estoy todavía por decidir cuál camino va a ser para dar clases. Ningún camino de los virtuales reemplaza a la clase presencial. Entonces, es el mejor esfuerzo que se puede hacer para superar este momento. Pero la clase presencial le permite, a mí me permite ver cómo van con la clase los alumnos, qué tema les cuesta Claro. más o menos, veo las caras, veo qué es lo que pasa. Y eso Sí, no se tiene en una clase virtual. no, concuerdo. Bueno, Bueno, muchas gracias por todo. a vos. Hasta Gracias a luego. vos, Eduardo. Chao, hasta luego.